en los cielos se aguarda el arribar. Oh, 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 oh. Sin fe no es posible agradar a Dios. Es necesario creer en Él. La vida es solo un tiempo que pronto pasará. Habrá mucho lamento, la gloria no estará. Muy buenas tardes, bienvenidos al programa Vasos de Misericordia, un programa de bendición. Extendemos nuestro más cálido saludo a todos los que sintonizan la predicadora FM 94.1. Quédate con nosotros y prepárate para disfrutar de esta programación especial. Bendiciones a todos los que están del otro lado. Estamos en vivo en FM 94.1, la predicadora, para compartir la palabra de Dios este día viernes 27 de diciembre, ya finalizando el año. En el último programa del año de Vasos de Misericordia, damos las gracias al Señor porque hasta aquí nos acompañó el Señor. Damos gracias al Señor por su gracia, por su misericordia, por este programa que sigue en pie. Damos gracias al Señor. Le damos las gracias también a todos los oyentes que están del otro lado. Que Dios los bendiga. Y que espero que este programa haya sido de bendición en lo que fue a lo largo de este año. Bueno, vamos a saludar a Mauro. Bendiciones, Mauro. Muy buenas tardes, Miriam, Dios te bendiga. Muy buenas tardes, amada audiencia, Dios te bendiga, así como decía nuestra hermana, en este último viernes del año, y darle gloria al Señor por este año, porque gracias a vos que estás del otro lado pudimos, como siempre dice nuestra hermana, poder hacer este programa Vasos de Misericordia y darle gracias al Señor, porque si no fuera por Él, este año habría sido muy distinto, y le damos gracias al Señor por ello. Así como cada viernes vos que estás del otro lado, capaz en sintonía por primera vez en la radio, te invitamos a que puedas dejar tu mensaje, tu pedido de oración, porque en esta tarde podemos estar orando. El número de WhatsApp de aquí de la radio es el 11 60 39 33 75, 11 60 39 33 75. Si no tenés el número fijo, que es el 60 71 38 45, 60 71 38 45. Si no, también nos puedes estar escuchando a través de la plataforma de Facebook, en el perfil La Predicadora Señales Antes del Fin. Estos son los medios de comunicaciones que tenemos para esta tarde. Dios te bendiga. Gracias, Mauro. Y bueno, si querés estar dejando tu pedido de oración o pidiendo algún tema musical para cerrar el año, será muy bienvenido, hermano. Vamos a hacer una oración en esta tarde para que el Espíritu Santo esté tomando el control de todo lo que se va a compartir en esta tarde. Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, llegamos al trono de la gracia, nos acercamos al trono de la gracia, Padre, para pedirte que todo lo que se imparta en esta tarde sea de bendición, Señor, para los radioescuchas que están del otro lado, que estés supliendo cada necesidad, Señor, y que estés abriendo nuestros corazones para recibir la palabra, Padre. Te damos gracias por un día más de vida, porque podemos reunirnos, Señor, en este lugar para... Dice tu palabra que donde están 2 o 3 reunidos está tu presencia, Padre. Te damos la gracia por eso y que seas tú el que tome el control y el dominio de todo lo que se va a compartir en esta tarde. Todo sea para la gloria y honra de tu nombre. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, habíamos quedado la última vez, habíamos hablado en el último programa acerca de cómo nos acercamos a Dios. Porque nosotros sabemos que habíamos hablado de que cuando uno tiene problemas, ¿dónde tiene que acudir? En tiempo de necesidad, en tiempo de angustia, ¿en dónde uno tiene que acudir? La palabra de Dios dice al trono de la gracia. Vamos a leer Hebreos 4:16. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El trono de la gracia es ese lugar donde nosotros nos encontramos
con la presencia de Dios. Es un lugar de bondad, de paz, de descanso, donde nuestra alma tiene descanso, donde nos desahogamos en la presencia de Dios y a través de la cual Dios extiende su perdón, su bondad y su generosidad hacia toda la humanidad. Pero ¿quiénes tienen acceso al trono de la gracia? ¿Quién puede acudir al trono de la gracia? Todo aquel que recibió al Señor Jesucristo en su corazón y aceptó el sacrificio que nuestro Señor hizo en la cruz de Calvario por nuestro pecado, por la paga de nuestros pecados. Y aceptó el testimonio de la palabra de Dios, de Jesucristo. Todos aquellos que recibimos al Señor en nuestro corazón, que aceptamos el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, tenemos acceso a este lugar de paz. Es un lugar restringido solamente a aquellos que entregaron su corazón a Cristo. Todo aquel que entregó su vida al Señor puede acceder confiadamente para ser escuchado por Dios. Ahora bien, habíamos dicho cómo nos acercamos nosotros a ese lugar. ¿Cómo nos acercamos? Hebreos 10, 22 al 23 dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Dios hará exactamente lo que dice que hará. ¿Y qué es lo que dice que hará? Su palabra. Traernos libertad, traernos paz, pero siempre y cuando nosotros también estemos de acuerdo con eso. Porque Dios no puede hacer algo que nosotros no estamos dispuestos a hacer. Si yo no estoy dispuesta a obedecer a Dios, Dios va a respetar mi libre albedrío. Pero acá te está diciendo con un corazón sincero, y marca la sinceridad. Porque nosotros sabemos que con el Señor que tenemos una relación. Y cuando uno tiene una relación con Dios, ¿qué es lo que prima? ¿Cuál es lo principal? La sinceridad. Si queremos acercarnos a Dios, tenemos que saber que la premisa principal de esa relación es la sinceridad. ¿Qué actitud tenemos cuando nos acercamos a Dios? Porque si no somos sinceros con Dios, la relación no va a funcionar. ¿Qué significa que la relación no va a funcionar? Que yo no voy a escuchar lo que Dios quiere de mí. Que mis oraciones no van a ser respondidas, porque Dios me está hablando, me está alertando, me está advirtiendo, me está exhortando, pero yo no hago caso. Entonces, para que en una relación como la que tenemos con Dios funcione, tiene que haber sinceridad. ¿Y cómo es la sinceridad? Porque esto no quiere decir que yo me acerco al trono de Dios y digo: bueno, Señor, me presento delante de ti porque he pecado. Amén. Y nada más, cierro la oración así porque sí. No, el Señor quiere que uno detalle. Dice que Él se compadece de ¿qué? De nuestras debilidades. Entonces, si la Biblia me dice que Él se compadece de mi debilidad, yo tengo que ir y ser lo más sincera, lo más sincero posible delante de la presencia de Dios. ¿Y qué significa presentar detalladamente? Ejemplificar, decirle con lujo de detalle cuál es la debilidad por la cual se me hace un obstáculo a la hora de acercarme a Dios. ¿Cuál es mi debilidad? ¿Cuál es eso que me quiere alejar de la presencia de Dios? Yo lo tengo que detallar. Dios quiere que nuestra debilidad la comentemos, la profesemos, la confesemos con detalle, en detalle, con total franqueza. Estoy luchando con esto y necesito sacar esto de mi vida porque esto es un obstáculo para vivir la vida plena en mi familia, la vida plena en Cristo, la vida plena con mi vecino. Tengo necesidad de sacar esto y contar con lujo de detalle cuál es. Porque si yo voy al trono de la gracia y digo: bueno, Señor, he pecado, me presento delante de ti, tenemos que ser sinceros. Si es que en verdad sentimos que esa lucha que tenemos es una carga para nuestra vida, si es que en verdad estamos cansados del pecado ese que nos asedia, particularmente sea cual sea el pecado en cada caso, tenemos que sentirnos agobiados, cansados. Bueno, hasta acá llegué con este pecado. Bueno, Señor, te presento esto porque no puedo más. ¿Cuán sinceros somos delante de la presencia de Dios? Porque ¿qué quiere decir todo esto? Que la libertad, cuando uno verdaderamente quiere ser libre de ese pecado que asedia, de esa tentación, queremos ser verdaderamente libres, que nuestra mente esté despojada, no esté asaltada por esos malos pensamientos, esa mala conciencia de pensar mal de todo el mundo.
o de decir lo peor me va a esperar a mí. Cuando uno quiere verdaderamente ser libre, toma una decisión. Porque la libertad que nosotros tomamos es una decisión que hacemos. O sea, tiene que haber una decisión interna y personal. El problema es que a veces nosotros nos trazamos la meta correcta, queremos ser libres, pero con la metodología incorrecta. Quiero ser libre de una adicción, la que sea, y me propongo ayunar 3 o 4 días solo porque alguien me lo recomendó. Mira, yo ayuné 3 o 4 días, hacelo. ¿Y dónde está la decisión personal mía? Yo he ayunado muchas veces sin el crecimiento espiritual correcto, y lo único que logré esos 3 días de ayuno fue tener hambre. No hubo llenura espiritual para nada. ¿Por qué? Porque no estaba convencida de lo que estaba haciendo. Como le funcionó a esa persona que estaba en otro nivel espiritual, yo dije, bueno, si lo hace esa persona, lo voy a hacer yo, lo voy a implementar. Pero sin el entendimiento y sin la convicción de lo que iba a hacer, solamente porque me lo dijeron. Porque le resultó a una persona, pero después lo único que yo tenía era hambre, tenía el estómago vacío y no experimenté ningún cambio en lo personal, como pasa en muchos de nosotros. Por eso hay algunos que dicen, bueno, no hay que ayunar tanto, ¿por qué no? Sí, pero cuando uno tiene el crecimiento en el momento adecuado. Hay cosas que nosotros tenemos que empezar a ser sinceros. Cuando es preferible decirle, Señor, hasta acá llegué con esta adicción, con este pecado que me asedia, te pido que me liberes. Porque Dios no nos va a obligar a nosotros a hacer nada si no estamos preparados para hacerlo, si no estamos convencidos. Lo mismo pasa cuando en un culto o en una campaña hacen la invitación. Bueno, vengan todos adelante, lo digo por experiencia, vengan todos acá adelante, hagan la oración de fe. La persona tiene que sentir, el sentir de la persona. Nadie puede obligar, Dios no obliga a nadie a venir a sus caminos, como tampoco no obliga a nadie a ayunar si no entiende lo que va a hacer. Si la persona no entiende lo que va a hacer, tiene que pensar, tiene que tomarse un tiempo para estar preparado. Muchas veces algunos se apuran y dicen, bueno hermano, bautizate, bueno hermano, vení acá al frente, hacé la oración. Y muchas veces nos olvidamos que eso le corresponde al Espíritu Santo de Dios, el convencimiento del pecado, de que del cansancio del pecado le corresponde al Espíritu Santo, no a las personas. Las personas nos pueden recomendar, nos pueden decir esto es de lo que te conviene, pero mi trato personal con Dios es mi trato personal con Dios. Dios me va a traer a través del Espíritu Santo el convencimiento de que mi vida ya no puede seguir así, y ahí es cuando voy a acercarme a Dios. Va a ser más efectivo que si uno anda obligando. Uno no puede llevar, por ejemplo, un caballo al bebedero si el caballo no tiene sed. Yo no puedo obligar al caballo, ni por más que 100 hombres obliguen al caballo a tomar agua, a que tome. Si el caballo tiene sed, irá a tomar del bebedero. Nadie puede obligar. Es una necesidad estar con el Señor. Si no hay esa necesidad, bueno, habrá que dar más tiempo. Tendremos que congregarnos más, ir descubriendo la palabra, que el Espíritu Santo se nos revele a nuestra vida en su tiempo. Porque acá lo que importa es que haya un nuevo nacimiento y que nos convirtamos verdaderamente. Lo mismo pasa con nosotros. Dios no puede obligar. La disposición, entonces, para nosotros ser libres está en nosotros. Yo tengo la disposición, la libertad, libre albedrío me lo da Dios. Dios a todos nos dio libre albedrío de decidir si sigo a Cristo o sigo a dioses ajenos o al Dios de este mundo. Pero el libre albedrío está en las decisiones de uno. Si no somos capaces de tomar una decisión por nosotros mismos, estamos esperando que alguien nos agarre del hombro, de que alguien nos agarre del brazo para hacer tal o cual cosa, no va a ser algo que venga del Espíritu, va a ser algo que fue manipulado por alguien. Nosotros tenemos que tener ese encuentro con Dios, por eso la importancia de tener ese encuentro con Dios. La importancia de tomar una decisión por nosotros mismos, decir, hasta acá llegué con este pecado, mi vida necesita un cambio. Eso es una conclusión que llega a la persona en su momento particular, en un determinado momento de su vida. Se cansa de su forma de vivir, se cansa de vivir con el rencor, se cansa de vivir del pasado y bueno, necesita ser libre de esa emoción que lo encadena
a los malos hábitos. Si no puede escapar, entonces va a recurrir al trono de la gracia, va a decir, bueno, Señor, acá está, te presento esto, quiero ser libre de todo lo que me dominó durante estos años. Sin que nadie me esté invitando, sin que nadie me esté empujando a ayunar. Yo necesito liberarme. Ahí es cuando va a venir el verdadero cambio. Ahí es cuando nosotros vamos a experimentar el verdadero cambio. Y no es que está mal que nos inviten a bautizarnos, no es que está mal que nos inviten a dar ese paso de fe, no. Pero no es lo más recomendable, porque el Espíritu Santo es el que obra el querer como el hacer. En nosotros nos trae ese convencimiento de llorar. Tal es el convencimiento de que nuestra antigua vida nos va a producir disconformidad y una angustia de la vida trágica apartado de Cristo que teníamos. Si no hay eso, es que todavía falta el proceso. La libertad entonces es una decisión que se toma de manera individual y por eso la falta de disposición para tomar esa decisión hace que muchas veces toquemos fondo. Cuanto más nos tardamos en tomar esa decisión, vamos a tocar fondo. Porque tenemos que hacer algo, tenemos que tomar una decisión, no podemos estar como si nada ocurriese. La palabra nos fue dada, ya asistimos varias veces a la iglesia y una decisión tenemos que tomar. Entonces, permitido por Dios, vamos a tocar fondo. ¿Para qué? Para que tengamos esa necesidad, como el caballo de esa necesidad de ir al bebedero. Tengo sed, quiero ir. No que nadie me obligue, ir personalmente. Por eso la pregunta es, ¿estoy dispuesta a dejar aquella atadura que me ata? ¿Estoy dispuesta a dejar eso que me aleja de Dios? Muchos nos quedamos como atascados en ese punto. Y decimos, bueno, ya hice lo que me dijeron que haga, fui a la iglesia, hice el paso de fe, hice el ayuno, escuché tal prédica, pero sigo teniendo el mismo problema. Ya hice todo. Me bauticé, fui a la iglesia, pero el problema está, sigo cayendo en el mismo pecado. Claro, porque no hay un trato individual, un trato íntimo con el Señor. Cuando hay un trato íntimo con el Señor, yo le digo, Señor, quiero dejar esto, no doy más con esto, cada vez que caigo, te sirvo, pero estoy cayendo en esto, quiero erradicar. Bueno, no hay nada imposible para Dios. Nos vamos a levantar al otro día y no nos vamos a acordar ni del mal hábito, ni de lo que hacemos, va a ser todo nuevo el Señor, pero siempre y en tanto y en cuanto yo tenga vivo el fuego del Espíritu Santo. No que yo estoy esperando que me llame a alguien para ver si me ayuda, que fulano ore por mí, que fulana ayune por mí. No, el trato es personal. Yo tengo que decir hasta acá, porque esto me roba la bendición. No quiero que Satanás me robe más la bendición a través de esta tentación. Basta. Ahora quiero ganar terreno, pero tiene que ser una decisión, un celo vivo. Las cosas de Dios nosotros tenemos que tener un celo vivo. Cuando tenemos celo vivo por las cosas de Dios, vamos a ver bendiciones, vamos a ver cambios en nuestra vida. Y vamos a ver la manifestación del poder de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa conmigo que ya asistí a la iglesia, escuché la prédica, hice lo que me dijo la hermana? ¿Qué es lo que pasa que sigo cayendo? Lo que pasa es que se nos olvidó a nosotros tomar esta decisión personal de elegir alejarnos del pecado. Nadie puede hacer eso por nosotros. Ese primer paso que es difícil, que es alejarse del pecado, nos corresponde a nosotros, a mí me corresponde, a cada uno. Vamos a leer las cartas de Pablo. ¿Qué dice la carta de Pablo? La carta de Pablo enfatiza que al dejar el pecado, dejar ese vicio, ese mal hábito, eso que nos cautiva los sentidos, es una decisión personal que nosotros tenemos que tomar. Si leemos la carta de Pablo, vamos a ver que habla acerca de cómo librarnos del pecado y habla de tomar una decisión. Romanos 13:12, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor y no proveáis para los deseos de la carne. Enfáticamente, aléjense del pecado. No te cierres la puerta con el pecado. Si sabes que vas a pecar, ¿para qué apagar la luz y cerrar la puerta? Si vos sabés que está la serpiente y la serpiente te va a picar. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es huir, alejarnos lo más que podamos. Ese es el trato que tenemos que tener con el pecado. ¿Para qué?
porque dice, la noche está avanzada y se acerca el día. La noche, dice, en la Biblia representa la depravación, lo tenebroso de la raza humana, que ya lo estamos viendo. Ustedes ven el noticiero y vemos que la noche se avecina. O no vemos en el noticiero que la noche se avecina, que los tiempos son terribles, que se mata por matar, por no bajar un volumen de una música. ¿Eso parece normal? ¿A alguien le parece normal eso? Estamos en tiempos donde la noche está avanzada, donde una persona que asesina a otra en Estados Unidos, le regalan donaciones, le hacen cartas que están a favor a un asesino. O sea, vemos que el mundo cada vez a la noche, como dice acá Romanos 13:12, está avanzada. La maldad, la depravación de la humanidad está en avance. Y algunos lo aprueban, algunos lo ven bien. O sea, vemos un mundo depravado. Pero nosotros somos esa luz, ese pequeño grupo, ese pequeño remanente que tiene que mostrar la luz de Cristo. Pero nosotros, ¿cómo estamos? Lidiando con pecados de la carne. Ay, no puedo. La carne me vence. Estamos arrastrados en dos puntos. O me vence el pecado, o le entrego al Señor la carga y digo, Señor, este es mi problema. Uno de los dos va a prevalecer. Al que yo le dé más importancia, al que yo le dé más prioridad. O me gusta el placer de la carne, o definitivamente escojo el reino de Dios y su justicia y digo, Señor, hasta acá con esto quiero bendiciones. Porque muchas veces nosotros andamos con el ala caída porque hay cosas que le damos lugar al diablo que permitimos. Por eso no hay gozo, por eso hay caras apesadumbradas, los problemas se nos vienen encima uno detrás del otro. Porque nuestra comunión con el Señor, como está, somos sinceros cuando nos acercamos a Dios. Se acerca el día, cuando dice el versículo se acerca el día, quiere decir que se acerca a Cristo. Cristo está a la luz de su regreso. ¿Y cómo estamos nosotros? ¿Qué nos va a encontrar el Señor lidiando con cosas de la carne cuando tendríamos que ya ser, dice Pablo, maestros de la palabra? ¿Hace cuántos años que estamos con el Evangelio y todavía seguimos con la lucha de la carne? Ay, es que no puedo, me vence, lo hacen todo. Y bueno, y nos perdemos bendiciones, el tiempo corre, nos volvemos más para atrás, en vez de avanzar, en vez de tener tal bendición, nos quedamos solos y sin bendiciones. Pablo estaba diciendo, estemos atentos porque la luz de Cristo está cerca y la noche está avanzada. Vemos cómo está el mundo depravado. Efesios 4:25, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. O sea, dice desechar la mentira, desechar, hacer, quitar. Hay cosas que uno tiene que sacar de su vida. Efesios 4:31, quítese de ustedes toda amargura, enojo, gritería, maledicencia y toda malicia. O sea que eso es una decisión personal. Tomar la decisión de dejar de maldecir, de dejar de decir cosas malas, cosas que ante el Espíritu Santo no agrada nuestra forma de hablar. Todo eso tiene mucho que ver a la hora, después de que nuestras oraciones sean respondidas, a la hora de ser personas bendecidas. Todo esto cuenta. Y nosotros lo leemos, parece que por arriba y no lo tenemos en cuenta. Al Señor no le gusta un cristiano maldiciente, por ejemplo. No le gusta un cristiano amargado. Que estoy en el Señor, pero no tengo, pero estoy igual, estoy igual, no tengo nada, pero de que vine al Señor tengo más problemas que cuando estaba en el mundo. Eso no le gusta a Dios. Le explota la amargura, deglosa amargura por la boca. Enojo, se enoja por cualquier cosa. O sea, vemos todos estos factores que restan, que hacen, entristecen al Espíritu, se contristan, entristecen al Espíritu Santo. ¿Qué está diciendo Pablo? Que debemos tomar la decisión de dejar de lado el pecado y que debemos tomar la decisión nosotros. Eso nos corresponde a cada uno. Ahora bien, una vez que tomamos esa decisión, yo tomo esa decisión hoy, viernes 27 de diciembre, tomo la decisión, bueno, basta. Hasta acá llegué con este pecado que me asedia, se lo entrego al Señor con lujo de detalle. No es porque el Señor no sepa, pero yo tengo que ser lo más sincera posible con el Señor. Y una vez que he tomado esa decisión tiene que ir acompañado de una certeza absoluta en mi corazón de que Dios es poderoso para hacer todas las cosas más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Yo tengo que tener, aparte de confesar que el pecado ese me cansó y me asedia y me aleja de Dios, tener la convicción de que Él tiene el poder, solamente Él, de sacarme de donde estoy y darme más de lo que yo le pido.
Yo tengo que rebosar de esa, Efesios 3:20, rebosar de esa verdad tiene que rebosar. No hay un plan B. Cuando uno se pone en los brazos del Señor, si yo estoy pensando, bueno, en un plan B, significa que esto que dice Efesios 3:20 no lo estoy creyendo, no tengo la certeza. Tengo cierta duda de que el Señor me sacará de esto. Efesios 3:20, ¿qué dice Efesios 3:20? Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. El Señor Jesucristo tiene todo el poder para hacer todas las cosas que le pedimos y sobrepasar nuestras expectativas. Yo le pido algo a Dios, pero Él va a sobrepasar mis expectativas. No me va a dar solamente lo que yo le pido, va a sobrepasar. Yo tengo que tener esa convicción, eso tiene que estar en mi corazón, además de confesar mi pecado. Acompañado de la confesión, estoy segura, no tengo ninguna duda de que el Señor me va a sacar y va a sobrepasar las expectativas. Pero hay algo muy importante que dice. Algo muy importante, porque nosotros sabemos que Dios cumple su promesa, pero hay otro punto. Vamos a leer otra vez. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Ojo, según el poder que actúa en nosotros. O estamos llenos de Dios o no estamos llenos de Dios. ¿A qué se refiere cuando dice según el poder que actúa en ustedes? Y dice que, ¿a qué se refiere cuando dice según el poder que actúa en ustedes? O sea, va a depender mucho de qué poder actúa, ¿para qué? Para que la oración sea respondida. O sea, ¿de qué estoy llena yo? ¿De qué estoy lleno yo? Que esto quiere decir que, ¿cómo estamos nosotros cuando vamos delante de la presencia de Dios? Porque acá la palabra al decirnos que Él tiene todo el poder para darnos más de lo que pedimos, quiere decir que ya que sabemos esta verdad, somos hijos de Dios, estamos en los caminos de Dios, no tenemos por qué vivir esclavizados, no tenemos por qué vivir con los vicios, no tenemos por qué vivir bajo el dominio del pecado. El pecado no tiene que dominar mi vida. ¿Por qué? Porque dice que Él contesta y sobrepasa nuestras expectativas, nos saca de la adicción, nos saca del pozo y sobrepasa nuestras expectativas. O sea que no solamente nos saca de la adicción, nos saca del vicio, nos saca del pecado que nos excede, sino que nos suple mucho más de lo que nosotros pensamos, que nuestra mente es finita, nuestra mente no puede limitar el poder de Dios. El Señor nos sorprende. Cuando uno se pone en la mano de Cristo, no hay pecado que lo esclavice, no hay pecado que Él tenga su vida en cautiverio, no tenemos que vivir bajo el dominio de pecado, porque Dios a través de Cristo suplió todas nuestras necesidades, nos dio el Espíritu Santo y el libre acceso al trono de la gracia. Tenemos todas las herramientas. El tema es que nosotros seguimos lidiando con cosas de la carne. Nosotros seguimos dándole lugar al diablo, cuando en realidad nosotros tenemos que huir, cerrar la puerta y buscar la intervención de Dios, porque nos ha dado un ayudador que es el Espíritu Santo. Nadie puede decir, yo no puedo salir de la carne. Se puede. No hay consagración, que es otra cosa muy diferente. Al no haber consagración vamos a vivir dominados, porque por el pecado nos va a dominar. Entonces, ¿qué es lo que hay dentro nuestro? Muchos pueden decir a viva voz, yo creo en Dios, yo soy discípulo, yo soy seguidor de Cristo, yo soy creyente en Cristo, pero hay algo que lo determina y no es el hombre. Hay algo que determina si verdaderamente somos hijos de Dios o no lo somos. ¿Por qué tenemos tantas luchas? ¿Por qué siempre me termina dominando el pecado? ¿Por qué no puedo vencer? ¿Por qué siempre vuelvo a caer en lo mismo? ¿Es que no nos preguntamos nosotros acaso en nuestra vida cristiana? ¿No nos hacemos preguntas? Vamos a leer primera de Juan capítulo 3 del 9 al 10. Dice la palabra de Dios: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. O sea, la palabra está dando el estándar. Uno puede decir, yo soy hijo de Dios, los fariseos lo decían, los escribas, pero los hechos delatan. La palabra está poniendo el estándar.
Hay muchos creyentes que creen, pero no tienen la semilla. ¿Y qué habíamos dicho que es la semilla? En Lucas 8:11, la semilla, Lucas 8:11, la semilla no es el diezmo, la semilla no es la ofrenda, la semilla es la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios. Hay muchos creyentes que creen, pero no tienen la semilla de la palabra de Dios en sus corazones. Y sin la semilla de la palabra de Dios no se puede nacer de nuevo. Una persona, si no tiene plantada la semilla de la palabra de Dios, no puede nacer de nuevo. Lo digo yo, no lo dice 1 de Juan 3, del 9 al 10. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la semilla de Dios, que es la palabra, permanece en él. La semilla, el nacido de nuevo. Y sin la semilla de la palabra de Dios no se puede nacer de nuevo, porque la semilla es lo que nos da vida. La semilla es lo que nos permite vivir la nueva vida en Cristo. Dejar lo que éramos para hacer nacer de la palabra, para experimentar el poder de la palabra. ¿Por qué a muchos les cuesta y siguen a pesar de los años lidiando con la carne? Porque no han nacido de la palabra, no se plantó la semilla de la palabra de Dios en sus corazones. ¿Y qué es la semilla? Lucas 8:11, la palabra de Dios. La Biblia dice que no se puede caminar en la fe sin la palabra de Dios. Romanos 10:17. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Todos escuchamos la palabra de Dios, todos asentamos con la cabeza, decimos amén. Y escuchar la palabra lo que nos permite es tener fe. Pero a la hora de llevar a la práctica lo que escuchamos nos estancamos. Y si no llevamos nosotros a la práctica lo que acabamos de escuchar, ¿cómo vamos a desarrollar confianza en el Señor? Es mentira que uno confía en Dios, porque si yo leo la palabra, la escudriño, pero a la hora de obedecer no la pongo en práctica, significa que no confío en Dios. Soy como cualquier incrédulo, me gusta escuchar. Y Santiago hace una advertencia en cuanto a Santiago 1, 22, 26, sabemos que hace una advertencia. No se engañen a ustedes mismos los que son oidores. Nos encanta oír, escuchamos una prédica, escuchamos otra y nos ponemos holgados en la silla, pero el Señor apaga la luz, apaga la radio y dice, bueno, ponela por obra la palabra. Y ahí es cuando nosotros nos estancamos. Y el Espíritu nos trae a memoria, cuando uno está lleno del Espíritu Santo, la palabra a nuestra mente, pero nosotros que nos estancamos. Viene una situación fea, una situación difícil, y no sabemos para dónde disparar, porque el Señor nos va a querer que nosotros desarrollemos esa confianza. Solamente dice la palabra, los que confían en el Señor lo van a obedecer, los que no. Les gusta escuchar, desarrollan la fe y la confianza. La confianza está cuando uno dice, bueno, esto me dice el Señor, lo voy a hacer, porque confío que lo que Él me dice es mejor de lo que yo pienso, de lo que yo creo. Los judíos, por ejemplo, los escribas y los fariseos, tenemos un claro ejemplo de personas que le encantaba escuchar. Memorizaban la Biblia, la Torá en este caso, la memorizaban de memoria. Pero ¿qué pasaba con los escribas y fariseos de la época de Jesús? No entendían la palabra, no la ponían en práctica. Si no la entienden, menos la van a poner en práctica. Ellos eran estudiosos, pero no tenían la semilla plantada en su corazón. No tenían la semilla de la palabra, por eso eran lo que eran. Porque les gustaba escuchar, pero no sabían, no entendían lo que escuchaban, no sabían lo que leían, lo que estudiaban, sabían de memoria las profecías que anunciaban, por ejemplo, el nacimiento del Mesías, pero cuando finalmente el Mesías vino al mundo, cuando finalmente nació en Belén, no lo fueron a recibir y tampoco le llevaron obsequios. Estamos hablando de gente que vivía estudiando las profecías acerca del Mesías. Tuvieron que venir gente ¿de dónde? Gente de tierras lejanas a traerle obsequios a Jesús cuando nació. ¿Y dónde estaba el pueblo de Dios? El pueblo estudioso, el pueblo de Israel, el pueblo que conocía de primera mano las profecías de Dios. No, en su casa, en su sinagoga, siguiendo estudiando, no podían discernir, estaban ciegos, no discernieron que vino el Mesías, dónde estaban, no vieron la estrella de Belén, no vieron nada, no discernieron absolutamente nada. Tuvieron que venir extraños de tierra lejana. Eran más obedientes los extraños que el pueblo de Dios. O sea, así pasa cuando uno no tiene entendimiento de la palabra.
Cuando nosotros leemos no la ponemos por obra porque no la entendemos, no estamos convencidos, no estamos confiados de lo que leemos. Lo leemos por rutina, sin entendimiento. Una cosa es tener información y otra cosa es llevar a la práctica lo que nosotros ya sabemos, lo que tenemos que hacer. La mayoría de nosotros ya sabemos. ¿Qué pasa? No queremos. ¿Tenemos miedo de perder alguna posición? ¿O tenemos miedo a emprender? ¿O tenemos miedo, no sé, a qué? Algunos suena ridículo, pero tienen miedo a hacer la voluntad de Dios. Muchas veces pasa eso, que la gente tiene miedo a hacer la voluntad de Dios, porque está tan acomodada en su modo de pensar, en su forma de hacer las cosas, que tiene miedo a obedecer, parece. El problema con los escribas y con los fariseos es que su religión no llenaba su alma. Su preocupación estaba en hacer los ritos religiosos y cuidar su apariencia externa. Pero su alma estaba descuidada, su alma estaba desolada, su espíritu muerto y su corazón estaba vacío, lleno de odio. Y Jesús justamente ofrecía algo que ellos repelían, que era restaurar al hombre y cambiar su corazón. Ellos, al contrario, ellos no buscaban la restauración del hombre, ellos buscaban condenar. Esa es la diferencia de Jesús con los fariseos. Mientras los fariseos buscaban condenar a la persona por su pecado, Jesús, que buscaba restaurar la persona a través del corazón, restaurar el corazón de la persona, esa persona que cayó. Por eso lo repelían a Jesús, porque ellos eran personas religiosas, buscaban la oportunidad para condenar a la persona. Al contrario, Jesús buscaba la oportunidad para redimir a la persona. ¿Para qué? Para darle una oportunidad de restauración y de liberación. En sí, el interior de estas personas, de estos religiosos, era un desierto espiritual y su corazón estaba vacío. Y por esta razón el Señor advierte acerca del peligro de tener el corazón vacío. El Señor advierte el peligro de tener el corazón en el Evangelio de Mateo 12, al 43 al 45. ¿Y con qué a los presentes, con qué le advierte el Señor? Mucho cuidado con tener el corazón vacío, porque cuando el demonio sale, dijo el Señor, del corazón, vaga por algún tiempo, con el deseo de volver a entrar de nuevo. Y si el corazón del hombre no tiene la semilla de la palabra de Dios plantada en su corazón, ese corazón está vacío y propenso a ser habitado por las entidades, por los demonios que salieron, que dice que no vuelve el que se fue, vuelve con 7 espíritus peores a habitar el lugar donde había estado. ¿Por qué? Porque la persona descuidó su vida espiritual, no se ocupó de su vida espiritual. Muchas veces vemos esto, que vemos personas que solamente quieren recibir el favor de Dios, la bendición de Dios. Lo recibieron y listo, se van. Ya está, quería que el Señor haga esto en mi vida. Recibir la bendición, recibir el milagro, pero no se ocupan. El Señor hace el milagro, ven la restauración, ven la sanidad, pero después se olvidan por un tiempo del Señor. No consagran su vida a Dios. Descuidan su vida espiritual, descuidan su corazón. Y ahí es cuando, ¿qué pasa? El corazón está vacío, no está implantada, no está plantada la semilla de la palabra. El corazón está vacío. Y ahí es cuando el demonio que salió, el demonio que atormentaba su vida con enfermedad, vuelve con los 7 peores, dice. ¿Por qué? Porque la persona descuidó su vida espiritual. Recibió el milagro, recibió la bendición, y si me fui a la iglesia ni me acuerdo. Yo solamente quería recibir la bendición. Mateo 12, 22 vemos un ejemplo claro. Jesús acababa de expulsar un demonio de un hombre que el demonio hacía que fuera mudo y sordo. Si bien aunque el hombre había sido atormentado mucho tiempo por el demonio, ahora era libre. Pero Jesús advierte frente al milagro que hay que tener mucho cuidado con cuidar el corazón. Todos los presentes le dijo la importancia de cuidar el corazón, para que el espíritu que salió no vuelva a entrar con otros 7 peores y hacer estragos en la vida de la persona. La vida espiritual es muy importante, el corazón de uno es muy importante. Y por eso cuando hay maldad, cuando nosotros no terminamos de limpiarnos de la maldad, de la malicia, ¿qué va a pasar? Es el caldo de cultivo para los demonios, para la influencia de los demonios. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando somos limpiados de toda maldad, nuestro corazón se llena
de la presencia de Dios, el Espíritu Santo toma lugar en el lugar donde estaba el demonio y ya no puede tomar más posesión. Por eso la importancia de cuidar nuestra vida espiritual. La importancia de dejar al Espíritu Santo entrar, llenar nuestra vida y entrar a nuestros corazones. No dándole lugar al diablo, no de decir, bueno, voy a ir a la iglesia a recibir el milagro, a recibir lo que quiero y después de mi vida espiritual la descuido. Porque el corazón así no permite que la semilla de la palabra sea sembrada. Cuando la semilla de la palabra de Dios es sembrada en el corazón, ya no puede volver a habitar, no puede volver a entrar el demonio a su vieja morada, porque ya está el Espíritu Santo. Pero cuando uno descuide, solamente va detrás de la bendición, va a la campaña detrás de la bendición y después no se compromete para nada en la obra de Dios, no consagra su vida a Dios, ni siquiera le interesa el plan de salvación, lo más probable es que pase esto. Juan 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Cuando una persona se consagra a Dios, cuando una persona tiene ese encuentro con el Señor, consagra y tiene un tratamiento en su vida espiritual, ¿qué va a pasar? Ya no va a tener morada más el maligno en la vida de la persona, porque ¿qué hacía el maligno en la vida de la persona? ¿Qué hacía en nuestras vidas antes? Nos tenía viviendo como juguete, nos tenía de estrago, arrastrado, mal. Pero una vez que viene el Espíritu Santo, hace morada, la palabra plantada en nuestro corazón, ya no es un corazón vacío. Ya no vamos a dudar de la palabra, vamos a estar plantados. Y de nuestro corazón que va a correr, dice la palabra, ríos de agua viva. ¿Qué significa que de nuestro corazón va a correr ríos de agua viva? Que yo voy a hacer un canal de bendición para otros, voy a hablarle a los demás, voy a hacer un canal. ¿Qué es un río? Es un canal donde fluye agua, voy a hablar, el agua es la palabra, voy a hablar, voy a testificar. Pero cuando una persona descuida su vida espiritual y solo busca la bendición de parte de Dios, nunca termina de consagrarse, corre el peligro, el terrible peligro de que lo que salió de su cuerpo vuelva y quiere ocupar y traiga otros 7 peores. Por eso la importancia de uno tener esa vida de discipular, de conocer el camino del Señor y querer conocer más, desarrollar una vida en el Espíritu. Que no quede todo en una invitación, bueno, me invitaron a la iglesia y quedó ahí, una vez fui hace muchos años y todo quedó ahí. No, seguir, permanecer en los caminos del Señor. Dice la palabra de Dios en el Salmo 32 y con esto vamos a finalizar. Salmo 32, tenemos esperanza todavía tenemos esperanza, porque a pesar de nuestras debilidades tenemos un Dios que se compadece de nuestras debilidades. Y vamos a cerrar con el Salmo 32, Salmo 32. Vamos a leer el Salmo 32 a partir del versículo 8, del 8 en adelante. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetos con cabresto y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodeará la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos los rectos de corazón. ¿Qué va a pasar? Al que escucha la voz de Dios le va a rodear la misericordia, el favor de Dios. ¿Y cómo va a andar? Con alegría, con contentamiento, con sentido de contentamiento, con gozo y alegría. Pero ¿qué va a pasar con aquel que no quiere escuchar la palabra de Dios, que es terco como el mulo, que necesita freno y cabresto? Muchos dolores, dice, le sobrevendrán muchos dolores, sea problema tras problema, tras problema y tras problema. Pero alegrémonos los justos en Jehová y gozados y cantad con júbilo todos vosotros, los rectos de corazón, los que conocimos la palabra de Dios, lo que la palabra de Dios fue sembrada en nuestros corazones, nos gozamos porque nos esperan las bendiciones, las alegrías de parte de Dios. Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te damos las gracias por esta tu palabra, Señor. Queremos que nos enseñes, Señor, a poner tu palabra por obra. Señor, el Salmo 32 dice, yo te guiaré y te haré entender. Nos tomamos de ese Salmo 32 para nuestras vidas, Padre. Te pedimos que nos enseñes a hacer tu voluntad, a llevar la palabra por obra, Padre.
para ser verdaderamente tus hijos, Padre, para ser verdaderamente tus seguidores, tus discípulos, Señor, que andan llevando la palabra como ríos de agua de vida brotando de nuestro corazón y nuestra boca, Padre. Te pedimos que estés haciendo esa obra, Señor, esa obra de conversión en nosotros, Padre. Ten misericordia de nosotros, Padre. Hemos conocido tu palabra y quizás hemos descuidado en algún sentido, Padre, nuestra comunión contigo, pero hoy es el día, Padre, que nos ponemos, Señor, en este momento, nos ponemos de acuerdo contigo, entregamos, Señor, nuestras cargas, entregamos, Señor, nuestros pecados. Señor, no lo queremos llevar más, Padre, queremos vivir la vida plena en Cristo. Queremos que estés haciendo la obra de restauración en cada uno de nuestros corazones. Que la semilla de tu palabra sea plantada, Padre, para que podamos ser verdaderamente nacidos de Dios, Padre. Te damos las gracias, Señor, por este día y por este último programa, Señor, de Vasos de Misericordia, Padre. Te damos las gracias, la gloria y la honra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hasta acá la palabra del día de hoy. Estamos muy contentos. ¿Hay mensajes? A ver, Mauro. Amén. Tenemos un mensaje en esta tarde de nuestro hermano David de la Ferrere, que dice, hermano Mauro, Dios lo bendiga, saludos cordiales a la hermana Miriam, y le dejo una cita bíblica en relación a la palabra que está dando. Esta se encuentra en Santiago capítulo 1, versículo 25, que dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Paz, hermanos. Este mensaje nos dejaba el hermano David. Muchas gracias, hermano. Que el Señor te bendiga, la verdad. Muy bueno el mensaje, muy bueno el versículo, justo con el tema que se está tratando. Y bueno, nos vamos a encontrar, si Dios quiere, el año que viene, ya finaliza el año. Que tengan un feliz inicio de año, bendecido inicio de año, con la guía del Señor, con el Salmo 32, que dice, yo te enseñaré y te haré entender los caminos que debes seguir. Con eso cerramos este año, con el Salmo 32 cerramos este programa, y que toda la gloria sea para Dios y todas las bendiciones los alcance a todos. Bendiciones. Ángeles serán.